La quechua o quichua es una familia lingüística originada en los Andes centrales que se extiende a través del occidente de Sudamérica a través de 6 países. La cantidad de hablantes del lenguaje quechua se extiende entre 8 a 10 milenios. Es la segunda familia lingüística más extendida de Bolivia, Ecuador y Perú, después de indoeuropea. Es decir, que el lenguaje quechua abarcó una gran cantidad de personas hablantes en el occidente de Sudamérica, al igual que el indoeuropeo que abarcó en Europa. Este trabajo tiene por objetivo mencionar diferentes hipótesis sobre el origen del idioma, en cómo explicar las diferencias que cada teoría tiene, las fases, cómo se atraviesa del tiempo. Siguiente. Teorías del origen de la quechua. Extiende 4 hipótesis sobre el origen de la quechua. La primera hipótesis es la amazónica, la segunda hipótesis es la cusqueña y la tercera hipótesis la costeña y la última es iqueña, en el cual van a presentar distintas facetas del idioma quechua como hablantes. Por ejemplo, cómo se extendieron en el sur, en el norte y cómo fueron cómo las personas hablaban ellos a través de sus familias. Por decir, hay una diferencia de gramática, de fonética, de síntesis, que tiene cada hablante que posee. La exposición expondré sobre 2 de las teorías sobre el origen del quechua, la teoría cusqueña y la teoría amazónica. Voy a explicar la primera. La teoría cusqueña es la versión más difundida, la que atribuye al Cusco el centro inicial donde se originó la lengua y a partir del cual se expandió. Los estudios dialectológicos realizados en las últimas décadas han permitido descartar esta teoría. ¿Por qué? Por cuanto al uso del grado de la divergencia que muestran las variedades del quechua 1 y el quechua 2, y no pueden ser explicadas a partir de un origen cusqueño entre distintos argumentos. La teoría es la teoría amazónica, que nos dice que el quechua es un foco de expansión ubicado en la selva alta, en un área comprendida entre Chachapoyas y los Macas que quedan en Amazonas, basados en fundamentos arqueológicos, la difusión de un estilo de cerámica y ecológicos, la adaptación natural del cultivo de maíz. Si bien el proceso de la difusión del cultivo del maíz pudo haberse propagado a partir del área montañosa señalada, no necesariamente tuvo que estar relacionada con la difusión de la lengua. Además de lo mencionado, son muchos los aspectos conflictivos de esta hipótesis, por lo que los lingüistas la han descartado. ¿Cómo así lo han descartado? El hecho de que la lengua haya aparecido en la Amazonas, debería de haber una lengua de origen, un quechua arcaico, pero no hay signos de esta en tales lugares. Así que esa teoría ha sido descartada. Sobre la teoría quiqueña, la cual postula que el origen preincaico del quechua ecuatoriano y que este había sido difundido desde el Ecuador hacia el Perú. Esta teoría es de procedencia norteña. Afronta varias dificultades insalvables a pesar de que recientes aportes destacados de otros lingüistas. El quechua habría sido difundido por los chinchas. Esta posibilidad ya había sido planteada por algún cronista en el siglo XVI. Y luego en el siglo XX se encontraron interesantes trabajos de otros historiadores peruanos en los cuales trataban de fundamentar esa teoría. Según diversas fuentes, la acción de los señores del reino Chincha fue antes de la dominación incaica, por lo cual estos pueblos pusieron su lengua como dominio por la parte de Sierra Sur del Perú y por el litoral norteño casi cerca a la frontera con Ecuador. Continuamos con la expansión del quechua. De acuerdo con Torero, había 3 fases de expansión del quechua a partir de la costa, sierras centrales del Perú. La primera dispersión de la lengua se habría producido a principios de la era cristiana. La segunda expansión, coincidente con el encubrimiento de Pachacamac en el siglo VIII como el centro del poder económico y teocrático, se había efectuado en 2 direcciones opuestas.
uno hacia la Sierra Norte y otra hacia la costa y Sierra Sur. Tras la caída de Pachacamac, surge Chincha como poderoso centro mercantil, que había vinculizado la tercera expansión del Quechua, bajo sus configuraciones del Quechua 2B y por la costa del norte hasta el Ecuador del Quechua 2C, en dirección del este y del sur. Gracias. Gracias.